El ataque de los hombres muertos. Al amanecer del 6 de agosto de 1915, el aire se volvió denso de tensión, mientras una siniestra nube verde se deslizaba ominosamente por el paisaje. Lo que siguió fue una escena sacada directamente de una película de terror que atormentaría las pesadillas de quienes la presenciaron. El gas tóxico había estado flotando sobre la antigua fortaleza imperial rusa de Osawik, en lo que ahora es el noreste de Polonia. La fortaleza estaba en medio de un pantano de difícil acceso, un pasaje desde Alemania hacia el interior de Rusia. Con el estallido de las hostilidades, los alemanes y los rusos lucharon ferozmente, causando bajas devastadoras en una serie de ofensivas y contraofensivas. En septiembre de 1914, los alemanes lanzaron su primer ataque contra Osawik, enviando 40 batallones del 8º Ejército para tomar la fortaleza. A pesar de estar en clara desventaja numérica, los rusos lograron rechazar el ataque inicial, contraatacando con 2 maniobras de flanqueo que obligaron a los alemanes a retirarse. Los alemanes lo intentarían de nuevo en febrero de 1915, trayendo consigo en esta ocasión piezas de artillería pesada para reducir la obstinada fortaleza a polvo. Una de esas piezas era un enorme mortero de asedio de 420 milímetros llamado Gran Bertha, junto con muchas otras más pequeñas. Los alemanes bombardearon la fortaleza de Osawik durante meses, lanzando más de 1 millón de proyectiles, pero los rusos aún no se rindieron. En julio de 1915, el esfuerzo de guerra alemán en el este fue asumido por el mariscal de campo Paul von Hindenburg, héroe de la aplastante victoria en la batalla de Tannenberg. Con el nuevo liderazgo llegó una nueva estrategia para finalmente lidiar con los tercos rusos y Osawik. Hindenburg reunió 14 batallones para someter la fortaleza, junto con 30 baterías de artillería de gas, 30 cañones de asedio, un batallón de zapadores y tropas especializadas entrenadas para romper fortificaciones. En total, alrededor de 7.000 soldados alemanes fueron enviados para eliminar a los tercos defensores rusos. Frente a esta fuerza se encontraba una guarnición compuesta por el regimiento Semyansk, número 226, además de algunas unidades de milicia, en total unos 900 hombres. Durante semanas, la fortaleza fue bombardeada sin descanso. Los alemanes dispararon miles de rondas de artillería, pero los rusos nuevamente se negaron a rendirse y los atacantes estaban cada vez más frustrados por su falta de progreso. A principios de agosto, el mando alemán autorizó el uso del armamento más infame de la Primera Guerra Mundial. Además de las habituales balas de artillería de alto explosivo, los alemanes también tenían acceso a una gran cantidad de gas de cloro y bromo, y esperaron una oportunidad para usarlo. El gas de cloro, agente químico devastador, fue usado por primera vez como arma en Ypres, en abril de 1915 contra los británicos. Es un gas de color verde-amarillo pálido que es mucho más pesado que el aire, lo que significa que una nube se mantendrá a nivel del suelo en lugar de disiparse en la atmósfera. Cuando entra en contacto con la humedad, como en los ojos, la boca o los pulmones, se convierte en ácido clorhídrico, un químico corrosivo que daña el tejido circundante y puede causar la muerte si se inhala en cantidades suficientes. Dosis más bajas pueden causar irritación en los ojos, dificultad respiratoria y vómitos. Una de las principales desventajas del gas cloro como arma es que es fácil de detectar, ya que es una nube de color verde pálido y tiene un olor distintivo, descrito como una combinación de piña y pimienta. Esto permitía a quienes sufrían un ataque de gas tomar medidas, como ir a terrenos altos o ponerse máscaras antigas. El 6 de agosto de 1915, alrededor de las 4 de la mañana, el viento y las condiciones meteorológicas eran favorables, y los alemanes lanzaron su ataque, disparando una andanada de proyectiles convencionales mientras liberaban el gas mortal desde 30 baterías. Los efectos se notaban antes de que el gas alcanzara las líneas rusas. Mientras la enfermiza nube verde pálida avanzaba inexorablemente a nivel del suelo, el pasto se volvía negro y las hojas y los árboles se tornaban instantáneamente amarillos, ya que la humedad contenida se convertía en ácido clorhídrico. Aves e insectos caían muertos al suelo mientras la nube tóxica avanzaba. El recubrimiento de cobre en armas y proyectiles se corroía al contacto formando óxido de cloro. Al llegar la nube a las líneas rusas, los hombres inhalaron la toxina mortal,
Los rusos tenían algunas máscaras antigas que estaban en mal estado y no eran suficientes para todos los hombres, así que se vieron obligados a usar trapos mojados en agua o en orina, atados alrededor de la nariz y la boca para protegerse del veneno. El gas de cloro es soluble en agua, lo que puede reducir algo su toxicidad antes de llegar a pulmones o boca, aunque no es lo ideal. El gas reaccionaba al contacto con superficies húmedas y el ácido clorhídrico disolvía el tejido en los ojos, la boca y los pulmones. Los soldados rusos tosían sin control mientras su sistema respiratorio era destruido internamente. Muchos escupieron sangre, decenas murieron durante el ataque y tras meses de esfuerzo, el camino hacia Osavik quedó despejado. Aprovechando la confusión de los rusos, los alemanes se formaron y usando máscaras antigas, 14 batallones comenzaron su asalto a la fortaleza, deteniendo sus cañones de artillería para evitar golpear a sus propios hombres. Mientras avanzaban por tierra de nadie, el paisaje descolorido y silencioso daba un sombrío testimonio del poder destructivo del cloro. Esperaban poca o ninguna resistencia de los rusos, que habían soportado el peso de la nube tóxica. Estaban equivocados. Al acercarse, los soldados alemanes, esperando una victoria fácil, encontraron una escena horripilante. En lugar de enemigos muertos, inexplicablemente, los rusos estaban lanzando un ataque con bayonetas. A pesar del enorme daño que había causado el gas, algunos de los soldados rusos seguían vivos. El subteniente Vladimir Yudlinsky, como sobreviviente de mayor rango, organizó a los defensores rusos para un contraataque. Los sobrevivientes de la 8ª y 13ª compañía se formaron y atacaron a los alemanes que avanzaban. Solo alrededor de 100 lograron contraatacar, lo que no era ni de cerca suficiente para repeler a los atacantes. Su ataque no solo fue físico, sino también psicológico. En lo que debió parecer una pesadilla hecha realidad, los soldados rusos debieron verse como una horda de no muertos, tambaleándose y avanzando a trompicones, empuñando armas corroídas, con sangre saliendo de ojos irritados y sangre fresca manchando sus uniformes mientras acortaban la distancia con los alemanes. Desde la perspectiva alemana, parecía que los muertos volvían a la vida para enfrentarlos, y en vez de acabar con soldados vulnerables, luchaban contra una horda de zombies recién levantados. Al ver esta horrible escena de los muertos ahora cargando hacia ellos, el pánico se apoderó de los alemanes, cuyo ataque se detuvo ante la embestida. El terror se apoderó de los hombres y muchos dieron media vuelta y huyeron aterrados, sin pensar en nada más que en escapar. A veces estaban tan asustados que quedaban atrapados en sus propias defensas de alambre de púas. Algunos de los rusos sobrevivientes en el fuerte lograron disparar los 5 cañones de artillería que quedaban, aumentando aún más la confusión. El avance que antes era seguro se convirtió en una retirada, y el ataque a Osavik una vez más terminó en fracaso. A pesar de su heroísmo, la guarnición estaba en pésimas condiciones, con la gran mayoría de los 900 hombres muertos, heridos o incapacitados por el ataque con gas. Muchos de los que participaron en el ataque de los hombres muertos, como lo llamarían después los periódicos, sucumbieron a sus heridas. 2 semanas después del ataque, la fortaleza, que había sido una espina clavada para los alemanes, fue abandonada. Aunque nunca cayó directamente en manos del enemigo, los éxitos alemanes en otras zonas del frente amenazaban con rodear y aislar Osavik. Los alemanes ocuparían el lugar hasta 1919, sin volver a ver combate alguno. Pasaría a la autoridad polaca y luego sería controlado por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial hasta ser invadido por la Wehrmacht. Después de la guerra, el control fue transferido nuevamente al ejército polaco. Actualmente, partes de la fortaleza siguen bajo control del ejército polaco. Aunque una parte del sitio está abierta a los turistas, es un monumento a uno de los eventos más extraños y horribles en una guerra conocida por su devastación y carnicería. Encuentros paranormales en la Primera Guerra Mundial. La mirada perdida, esa expresión vacía y sin emociones que los soldados mostraban después de experimentar los horrores de la guerra, puede verse en innumerables rostros, en fotografías de la Primera Guerra Mundial. Distantes y emocionalmente desconectados de la realidad, los soldados parecen estar mirando hacia la distancia, observando otro mundo. Los psicólogos explican que este fenómeno permite a las víctimas de trauma desconectarse de su entorno y sobrellevar el estrés. El llamado shock de combate, nombre que se daba a los hombres que mostraban síntomas de confusión, fatiga y alteraciones de la vista o el oído, podía dejar incluso al más fuerte desorientado e indefenso. No es de extrañar, entonces, que esos mismos soldados exhaustos por la guerra, con la mente llena de horrores,
afirmaran ver fantasmas, espectros e incluso criaturas extrañas en los rincones oscuros de los campos de batalla. Actualmente diríamos que estos hombres sufrían una reacción de estrés por el constante bombardeo, la muerte y el caos. En ese tiempo, el shock por explosiones y la mirada perdida eran vistos como señales de cobardía y falta de carácter. Por lo tanto, muchos soldados no recibieron el tratamiento que desesperadamente necesitaban para sanar sus mentes enfermas. Al analizar los encuentros paranormales en el frente de la Primera Guerra Mundial, es importante recordar lo rotas y aterrorizadas que estaban las mentes de quienes los reportaron. Hombres salvajes o espectros. Entre los soldados de la Primera Guerra Mundial circulaba el mito escalofriante de hombres salvajes viviendo en la tierra de nadie. Se creía que bandas de desertores enloquecidos y desequilibrados habitaban la neblina de los campos de batalla. Los soldados solían reportar figuras oscuras moviéndose rápido en el horizonte por la noche. Estos espectros, como muchos hombres los describían, supuestamente se hundían en el lodo para evitar ser vistos y solo salían de sus escondites para saquear cadáveres o, según algunos relatos, para alimentarse de los cuerpos. Las teorías sobre los hombres salvajes diferían. Unos pensaban que eran soldados que abandonaron la guerra y solo buscaban sobrevivir. Otros creían que había lunáticos caníbales merodeando los campos de batalla por la noche. Quizá una razón muy real para el origen de esta historia era la intención de los oficiales de asustar a los soldados para que no desertaran de sus puestos. Si los hombres estaban convencidos de que había monstruos en la niebla acechando justo fuera de sus líneas, serían más reacios a huir a las colinas cuando la batalla se intensificara. Lo que no ayuda a la credibilidad del relato es que el primer registro de la historia provino de unas memorias de 1920, convirtiéndose en una sensación mucho después de que la guerra hubiera terminado. Barón Rojo y el objeto volador no identificado. El famoso piloto de combate alemán, el barón Manfred von Richthofen, también conocido como el Barón Rojo, es mayormente conocido por sus impresionantes logros contra aeronaves aliadas y sus capacidades de vuelo universalmente reconocidas. Sin embargo, también es conocido por posiblemente haber derribado un objeto volador no identificado en 1917 en un triplano Fokker. El también piloto alemán Peter Waitstreek recuerda cómo él y el Barón Rojo se toparon con una aeronave parecida a un platillo al revés durante una misión temprano en la mañana sobre Bélgica e inmediatamente abrieron fuego contra ella. El Barón Rojo alcanzó la aeronave de aspecto inusual y observó cómo se estrellaba violentamente entre los árboles y caía al suelo. Asombrosamente, se informa que dos figuras humanoides salieron frenéticamente del objeto volador no identificado y corrieron hacia el bosque. Cabe mencionar que la historia se publicó primero en la revista satírica Weekly World News en 1999. Y como descubrió Patrick Gross, no existe ningún registro de que un tal Peter Waitstreek haya existido. Además, el triplano Fokker, que se decía que usaba el Barón Rojo, aún no existía. Se sabe que en ese momento Richthofen estaba utilizando su mortal y temido Albatros D-3. La Valkyria. El teniente Frederick Ardsley fue el primero en avistarla mientras patrullaba el norte de Francia y vio un biplano Scout experimental UNT idéntico junto a él. La Valkyria era una piloto con el cabello largo y dorado. Según Ardsley, ella se quitó las gafas, soltó una risa aguda y lo miró fijamente con ojos azul asiano antes de lanzarle besos y realizar un provocador baile de can-can sobre el borde de su cabina. Ardsley intentó seguirle, pero sus habilidades eran superiores y lo superó fácilmente en maniobras. En un momento, la aeronave de la Valkyria, que tenía un símbolo dorado de Venus en el fuselaje, ascendió hacia un banco de nubes a una altitud de 20.000 pies y Ardsley se vio obligado a hacer un descenso controlado porque su avión se detuvo. La leyenda saltó a la prensa cuando el piloto alemán Alberto Roll afirmó que había sido derribado por un biplano Scout experimental, 5 de nariz roja, que era pilotado por una mujer de cabello rubio. Pronto, muchos otros pilotos alemanes afirmaron haber visto a una feroz piloto que cazaba los cielos con habilidades inigualables. Sin embargo, Arch Whitehouse, el veterano de la Primera Guerra Mundial y novelista de aviación, tenía una opinión diferente. Whitehouse pensaba que el mito de la Valkyria inició como una broma entre pilotos jóvenes para aliviar la tristeza de la guerra. Supuestamente, esos pilotos decidieron montar una representación teatral en Navidad para una fiesta del escuadrón.
y algunos se vieron obligados a disfrazarse de mujeres para la obra. Saltando a las cabinas de sus aeronaves, los hombres disfrazados de mujeres provocaron muchas risas entre sus compañeros, y así nació la duradera imagen de una rubia explosiva pilotando un avión. Sin embargo, según el historiador Nigel Watson, tampoco existe evidencia de que Ardsley haya existido. Además, Mendoza se dice que el teniente estaba en el Escuadrón 49, el cual no utilizaba biplanos Scout experimental. 5. Fantasma en Ypres. Una noche de diciembre de 1915, cerca de Ypres, en Bélgica, un hombre llamado William Spade pasaba otra noche intensamente fría en las trincheras cuando le ocurrió algo completamente inesperado. Sentado a la tenue luz de una vela, Spade sintió la presencia de alguien más en su compañía. Al volverse, Spade quedó horrorizado al ver el fantasma de su amigo, a quien vio morir en el campo de batalla. La aparición de su amigo no le dijo una sola palabra y desapareció tan rápido como había surgido justo frente a Spade. La noche siguiente, Spade pidió que otro oficial lo acompañara en caso de que el fantasma de su amigo regresara. Para su sorpresa, el fantasma reapareció, pero ahora traía un mensaje para él. Sin moverse, señaló un lugar en el suelo antes de desaparecer una vez más. Sin saber qué pensar de esto, Spade ordenó a algunos de sus hombres que cavaran un hoyo donde el fantasma había señalado. Milagrosamente, los soldados encontraron que se había cavado un túnel debajo de ellos y que estaba lleno de enormes cantidades de explosivos. Las bombas fueron desactivadas rápidamente y los soldados agradecieron al espectro que los había salvado. Este incidente fue descrito por primera vez en un concurso de relatos bélicos de la revista Pearson en 1919. Ganó credibilidad cuando Sir Arthur Conan Doyle lo mencionó en su colección Historia del Espiritismo. Cosacos en Gran Bretaña. Los civiles, no solo los soldados, también eran capaces de experimentar encuentros paranormales. Uno de los más interesantes casos de histeria colectiva es el mito persistente entre civiles británicos sobre millones de cosacos del ejército ruso rumbo a Gran Bretaña. A finales de agosto de 1914, los periódicos locales informaron sobre hombres de aspecto feroz con barbas y sombreros de piel viajando en trenes por Gran Bretaña. Luego, las historias cobraron fuerza y pronto los periódicos internacionales detallaban cómo casi 1 millón de soldados rusos estaban pasando por Gran Bretaña rumbo a Francia. En todas partes, la gente afirmaba encontrar rastros de los rusos. Las historias de máquinas de chocolate atascadas por rublos, guerreros rumbo a London Bridge y gritos pidiendo vodka en los vagones de tren pronto eran tema de todos. Cuando los servicios de inteligencia británicos supieron que los rumores eran falsos, no los censuraron, lo que benefició a los aliados, pues un mando alemán destinó 2 divisiones para proteger la costa belga de supuestos refuerzos cosacos. Lo que los alemanes y la mayoría en Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraban era que no existía un gran ejército ruso avanzando contra Alemania desde Gran Bretaña. Solo después de que los alemanes hicieran una retirada táctica que les costó la batalla del Marne, el gobierno británico declaró que las historias sobre cosacos en Gran Bretaña eran falsas. Sin embargo, para ese momento, la historia se había vuelto tan grande que muchos seguían creyéndola. En realidad, sí había enormes cantidades de soldados viajando desde el norte de Gran Bretaña hacia los puertos del sur, pero eran reservistas británicos. A estos batallones se les había dado la orden de bajar las cortinas de sus vagones de tren y viajar de noche para mantener en secreto su paradero. Para alimentar el mito, algunos batallones de la fuerza británica hablaban dialectos muy marcados, como el gaélico, que muchos confundieron con ruso. Al estudiar los mitos y encuentros paranormales de la Primera Guerra Mundial, resulta más trágico que aterrador ver cómo la guerra afectó sus mentes y se aseguró de que no hubiera sobrevivientes. Todos los que participaron en la Primera Guerra Mundial fueron víctimas de la guerra y tuvieron que cargar con el peso de su trauma por el resto de sus vidas. Mientras que el público moderno puede ver las historias de fantasmas de estos soldados y encontrar una explicación plausible, para los hombres involucrados no había explicación para la violencia sin sentido, la destrucción y el caos que vivían todos los días. Cuando todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el mundo se hizo añicos, todo pareció posible, desde los extraterrestres hasta los fantasmas. Cosas aterradoras para ver en la guerra. La guerra revela los aspectos más oscuros de la existencia humana, con escenas de sufrimiento y devastación que permanecen en nuestra conciencia colectiva.
A lo largo de la historia, la guerra ha mostrado la profundidad de la crueldad humana y el costo de la violencia, así como sus efectos duraderos en la psique. Aunque cada parte de la guerra podría considerarse una visión horrenda, desde las experiencias de los civiles hasta las de los soldados, ciertas ocasiones añaden una capa aún peor de horror, ya que las personas sufren las cosas más inimaginables que otros seres humanos son capaces de infligir. Napalm en la guerra de Vietnam. El napalm es una sustancia gelatinosa y aterradora que se adhiere a sus víctimas como pegamento, quemando carne, sangre y huesos. Aunque el primer uso militar documentado del napalm como bomba aérea fue hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en 1944 y durante la Guerra de Corea, realmente alcanzó su aterrador auge durante Vietnam. El uso de napalm tuvo consecuencias tan graves que la Organización de las Naciones Unidas prohibió su uso contra civiles en 1980 durante la Convención sobre ciertas armas convencionales. En los periódicos surgieron imágenes impactantes de hombres, mujeres y niños inocentes quemados y muriendo por los horrendos efectos del napalm. El napalm B, el tipo que se usó en Vietnam, era fácil de fabricar, incluso se le llamaba química de bañera. Dow Chemical obtuvo en 1965 la licitación del Pentágono para ser el único proveedor de Estados Unidos. Para 1966 ya lo utilizaban como un arma clave en Vietnam. Se estima que solo en ese año se lanzaban 4.500 toneladas mensuales en toda Indochina. En 1968 el total mensual alcanzó 5.900 toneladas y se mantuvo alto hasta 1973. En total, hubo un aumento del 91.6% en la cantidad usada durante los 3 años de la Guerra de Corea. Descrito en un informe de noticias como una hoja continua de llamas de media milla de ancho, el ataque entrante de estas bombas de gel era una visión sacada de pesadillas. Ver las consecuencias no fue mejor. Una foto ahora famosa mostraba el horror y la tragedia que causó el napalm. Una niña corría junto a otros niños, con el rostro capturado en un grito y la ropa completamente quemada. A diferencia de muchos, la niña de la foto, Kim Phoc Phan Thi, sobrevivió y luego escribió un relato desgarrador sobre su experiencia con el napalm. El napalm quemó mi ropa, luego mi piel, y después la carne y los tejidos profundos que alguna vez habían vivido en capas bajo mi piel. Eso porque yo sería, y para siempre, vista como diferente. La principal razón por la que el napalm era tan efectivo era porque se adhería, ardiendo sin descanso sobre todo lo que tocaba, incluida la piel humana. Y el agua no haría nada para apagar las llamas. De hecho, consume parcialmente el oxígeno, así que intentar aliviar la quemadura causada por el napalm podría hacer que se vuelva a encender. Muchos murieron por exposición, el efecto de la explosión o insuficiencia respiratoria causada por la sustancia, mientras que otros vivieron en agonía cubiertos de quemaduras hasta que la falla multiorgánica los llevaba. Desde ver las temidas llamas del napalm cayendo hasta los horrores de presenciar sus secuelas, sigue siendo una de las peores armas de la historia por el dolor inimaginable y la devastación inhumana que causa. Colina 303. Durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, ocurrieron varias atrocidades. Tras el ataque sorpresa del Ejército Popular de Corea del Norte al sur, cometieron graves crímenes de guerra considerados de los peores de la historia registrada. Uno fue lo ocurrido en la Colina 303 en agosto de 1950. Presionados por tropas coreanas, un escuadrón estadounidense aguardaba refuerzos para defender un punto cercano a la Colina 303 Onda. Cuando los estadounidenses vieron aparecer a un grupo de soldados, pensaron que la ayuda había llegado, hasta que se dieron cuenta de que esos soldados coreanos no eran aliados y, de hecho, estaban fuertemente armados. Tropas rojas fuertemente armadas. Rápidamente, perdieron el control de la situación y el teniente a cargo del escuadrón dio la orden de que los soldados estadounidenses se rindieran. Esto debería haber significado que se convirtieran en prisioneros de guerra. Al principio, así fue como parecían las cosas. Recibían agua, cigarrillos y raciones mínimas, como una sola manzana para varios hombres. Su situación no era buena, pero nada sugería que esas tropas rojas coreanas tuvieran intenciones más siniestras. Eso fue hasta que escucharon fuego de mortero estadounidense cerca. Obligando a sus prisioneros a quitarse los zapatos, ataron a cada soldado con las manos detrás de la espalda y marcharon hacia Naktong.
Solo sabemos lo que sucedió después gracias a los relatos de unos pocos sobrevivientes valientes. Roy Manring, soldado de primera clase de 18 años, fue obligado a meterse en una zanja con sus compañeros, aún con las manos atadas. Los rojos se pararon sobre ellos, levantaron sus metralletas y dispararon sin piedad para matar a los soldados rendidos e indefensos. Al ver caer a los demás, Manring se salvó gracias a su rapidez y enorme valentía. Tras ser herido en la pierna, tuvo que cubrirse con el cuerpo de un camarada caído y mancharse de sangre la cara para fingir que también estaba abatido. Manring contó que oyó los pasos cuando las tropas rojas volvieron por la línea, disparando entre los cadáveres para asegurarse de que nadie sobreviviera. A pesar de recibir otro disparo, esta vez en el brazo, Manring logró contenerse y no gritar, lo que probablemente le salvó la vida. Ver a compañeros ejecutados a sangre fría y tener que acostarse entre sus restos es de las experiencias más horribles que alguien puede vivir en la guerra. Manring simplemente tuvo suerte de vivir para contar la historia. Y no fue el único. Al final, 4 soldados sobrevivieron a la terrible prueba, aunque cada uno tuvo que enfrentar las secuelas de su experiencia y las horribles escenas ocurridas en la colina 303. Quizás sea inevitable que los seres humanos siempre busquen maneras de causarse daño y trauma entre sí, al menos en el caso de guerras y conflictos graves. Sin embargo, algunos momentos resaltan como los peores en la historia por su depravación y el impacto duradero en quienes presenciaron sus terribles consecuencias. Las marchas de la muerte judías, Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1944, los alemanes ya veían muy bajas sus posibilidades de ganar la Segunda Guerra Mundial, y cuando perdieran, un hecho horrendo del régimen quedaría al descubierto para que el mundo lo viera: los campos de concentración del Holocausto. Aunque los liberadores de los campos encontraron escenas horribles e inhumanas, una de las últimas injusticias contra los judíos en los países ocupados por los nazis fue presenciada por muchos que jamás olvidaron las marchas de la muerte. Aunque ya habían ocurrido marchas de la muerte en la Segunda Guerra Mundial, en 1944 aumentaron enormemente, causando miles de muertes trágicas. Después de que los soviéticos tomaron el campo de concentración de Lublin, Heinrich Himmler ordenó que todos los prisioneros de los campos de concentración fuera de Alemania fueran marchados hacia el interior del Reich. Las marchas estaban compuestas por personas judías, prisioneros de guerra y enemigos de la Alemania nazi. Para Himmler, había 3 motivos para evacuar los campos y adoptar este enfoque. Él y otros miembros de las SS no querían que el mundo supiera su historia ni los horrores sufridos a manos de los nazis más crueles. Segundo, aún creían que podían ser útiles en la producción de armamento para la guerra. Tercero, creían que podían usarlos como moneda de cambio ante los aliados para asegurar la supervivencia del nazismo tras la guerra. Aunque en papel esto podría parecer mejor que un campo de concentración, la realidad era horrible. Miles fueron obligados a caminar distancias imposibles bajo condiciones insoportables y el constante abuso de sus torturadores nazis. Cuando evacuaron a los prisioneros del campo de Stutthof, por ejemplo, 7.000 judíos fueron obligados a marchar durante 10 días. En marzo y abril de 1945, 250.000 de 700.000 prisioneros de campos de concentración fueron forzados a las marchas de la muerte. Unos pocos afortunados lograron escapar de las marchas de la muerte y un hombre en particular lo hizo 2 veces. Dave Hirsch, de 18 años, sobrevivió para contarlo. Quienes sobrevivieron para contarlo compartieron después sus trágicas historias sobre los horrores que presenciaron. Sin comida ni agua, los ancianos, incapacitados o heridos quedaban atrás y eran brutalmente asesinados frente a sus compañeros. Caminamos días, nunca lo olvidaré. Barrancas y cunetas rojas de sangre. Vimos gente recibiendo disparos en el pecho y en la espalda. Había personas tiradas sobre las colinas y entre los árboles. Realmente era como una zona de guerra. En algunas marchas, hasta 1 de cada 4 moría. En otros casos, como Stutthof, fue aún peor. De los 7.000 que iniciaron aquella marcha de la muerte, pocos sobrevivieron. Aquellos que sobrevivieron al traicionero viaje fueron asesinados cuando llegaron al mar Báltico. La bomba atómica, una de las escenas más horribles de la guerra, es compartida tanto por militares como por civiles. Ver cómo un temido cilindro cae desde la panza de un bombardero,
sabiendo que lo inevitable sucederá cuando toque el suelo. Esto fue aún más cierto para quienes tuvieron la desgracia de estar en Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945, cuando los Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas sobre civiles japoneses, una decisión que sigue siendo muy controvertida hasta hoy. De hecho, en 2015, el 56% de los estadounidenses encuestados seguía creyendo que el bombardeo estuvo justificado en comparación con solo el 14% de los japoneses. La bomba se lanzó en parte como venganza de Estados Unidos por Pearl Harbor en 1941, aunque oficialmente fue para salvar vidas estadounidenses y japonesas al forzar un rápido fin de la guerra. Los sobrevivientes del ataque han hablado extensamente sobre su experiencia, sobre lo que vieron cuando cayó la bomba y la tragedia que siguió después. Un hombre, Tsutomu Yamaguchi, tuvo la mala suerte de verse atrapado en ambos bombardeos, ya que escapó de Hiroshima solo para encontrarse en Nagasaki cuando cayó la segunda bomba. En su única entrevista británica años después, describió una enorme columna de fuego en forma de hongo que se elevaba alto en el cielo. Pero la descripción común seguía siendo la misma en los momentos después de que cayeron las bombas: una luz blanca de magnesio cegadora. Por supuesto, para los sobrevivientes, ese momento de confusión que acompañó a la luz no fue la peor parte de estar en Hiroshima o Nagasaki. Fue lo que vino después: caos, pánico, escombros y destrucción. Personas heridas y muriendo mientras trataban de entender lo que acababa de suceder, algo que nunca antes había pasado en toda la historia de la humanidad. Se había lanzado un arma nuclear sobre ciudades civiles, y las consecuencias de eso resonarían durante décadas. Justo después del impacto, las escenas eran viscerales y estremecedoras. Los quemados y moribundos, con la piel literalmente desprendiéndose, suplicaban por agua. Personas envenenadas por radiación, enfermas, con ampollas y muriendo en la calle, niños y bebés muertos al instante por el impacto. Se estimó que hasta 200.000 personas murieron por las bombas, y durante las décadas siguientes, miles más sufrieron enfermedades terminales como cáncer, debido a su proximidad al bombardeo. Mientras los cuerpos flotaban por los ríos y los sobrevivientes recorrían las zonas destruidas de la ciudad, quizá creían que lo peor había pasado, pero aún les faltaba mucho por soportar. En los años siguientes, muchos más murieron por los efectos a largo plazo de la radiación y otros problemas de salud. En Hiroshima, más del 70% de los edificios fueron arrasados, y en Nagasaki se estima que las temperaturas al caer la bomba alcanzaron los 4.000 grados centígrados, quemando literalmente los ojos de las personas mientras morían. Hasta el día de hoy, los sobrevivientes y sus hijos hacen campaña para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. Cargas de caballería. Los soldados en la guerra presencian muchos horrores indescriptibles, desde compañeros muriendo a su lado en las trincheras, hasta las escenas traumáticas de quienes fueron afectados por gas mostaza, pie de trinchera y otras enfermedades comunes de la guerra. Pero hay algo especialmente aterrador y perversamente fascinante en ser arrollado por legiones de hombres a caballo. Las cargas de caballería se usaron en la guerra desde la antigüedad y siguieron hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero en lugar de enfrentarse a infantes que se defendían con lanzas y escudos, o cañones y armas de carga lenta, se enfrentaron a legiones de ametralladoras y morteros capaces de destrozarlos a ellos y a sus caballos. Puede que no haya parecido tan aterrador para esos soldados que enfrentaban la carga de caballería, pero en siglos anteriores los infantes se habrían sentido de la misma manera. A pesar del fuego de cañón y mosquetes, el famoso poema La carga de la brigada ligera de Alfredo Lord Tennyson resumió cómo era enfrentarse a estos miembros de la caballería. Brillaron todas sus sables al desnudo, brillaron mientras giraban en el aire, sableando a los artilleros allí, cargando contra un ejército, mientras todo el mundo se asombraba. El poema de Alfred Lord Tennyson es un hito en la historia literaria que ha inspirado múltiples obras, incluyendo una canción de Iron Maiden titulada The Trooper. Esto se refiere a la famosa batalla entre británicos y rusos en la Guerra de Crimea y al fracaso táctico de los comandantes al organizar el ataque. Pero aunque muchos de los hombres quizá no sobrevivieron al asalto, verlos a todos cargar a toda velocidad hacia la línea de fuego debió de ser una visión impresionante. Guerra biológica medieval. Hace mucho tiempo, en la época medieval, una táctica de batalla popular era la guerra de asedio.
Casi siempre, los puntos estratégicos o pueblos tenían algún sistema de castillo. Originalmente, con el diseño tradicional de Mott y Bailey, estas fortificaciones defensivas evolucionaron después, con pequeños pueblos viviendo dentro de las murallas del castillo, protegidos por fuertes muros exteriores de piedra y múltiples capas de defensa. La forma más común de guerra en la época medieval, las batallas de asedio, adoptaban el enfoque de esperar y ver. En lugar de atacar directamente, a menudo una fuerza invasora solía rodear las murallas del castillo y simplemente esperar a que los habitantes se vieran obligados a actuar cuando los suministros comenzaran a escasear. Una vez debilitados, los invasores atacarían. ¿Sabías que en 1271 el sultán mameluco Bebars capturó una fortaleza de los caballeros hospitalarios con un truco ingenioso? Con una carta falsa, supuestamente del comandante de los caballeros, ordenó la rendición de la guarnición en la fortaleza, y obedecieron. Por supuesto, con esta nueva forma de guerra, también surgieron nuevas formas de armas de asedio. Estas incluían enormes arietes para derribar las puertas de la ciudad, trabuquetes, perrieres y mangoneles que lanzaban enormes piedras contra los muros, dañando edificios e infundiendo miedo en el interior, y torres de asedio que podían empujarse hasta las murallas del castillo para que los soldados pudieran trepar sobre las defensas y atacar. Pero una de las tácticas menos usadas y a la vez más horribles habría sido realmente la más aterradora de presenciar. Algunos relatos medievales sugieren que, en lugar de piedras, los trabuquetes se usaban para lanzar restos humanos y animales por encima de los muros hacia el interior del castillo. El relato más conocido, aunque debatido, sucedió durante el asedio de Caffa en 1346 por Gabriel de Mussy. El asedio fue el resultado de una larga y tensa relación entre los comerciantes genoveses de Caffa y los mongoles, durante la cual los cuerpos de los muertos eran lanzados por encima de los muros con catapultas. Aunque ahora se ha establecido que el relato de Mussy probablemente era de segunda mano, contiene suficiente información como para presumir que es probablemente cierto. ¿Y qué vista podría ser más horripilante que ver cuerpos lanzados por el aire y caer hechos trizas a los pies de alguien mientras siguen atrapados en sus fortificaciones? Bueno, si esos cuerpos estuvieran cubiertos de pústulas de peste bubónica, casi con certeza sería aún más horripilante, que es al parecer exactamente lo que eran. Algunos historiadores culpan al asedio de Caffa por la propagación de la peste negra en Europa y su impacto posterior. Aunque esto puede que no sea del todo cierto, ciertamente no ayudó a frenar la marea mortal. De Mussy describe la escena en Caffa como montañas de muertos arrojadas dentro de la ciudad, y pronto los cuerpos en descomposición contaminaron el aire y envenenaron el suministro de agua. En lugares pequeños, la enfermedad contagiosa pronto se transmitió de los muertos a los vivos. Esto significa que para la gente de Caffa, lo que muchos vieron en sus últimos días fue la horripilante imagen de restos humanos reales volando sobre armamentos y muros de castillo para caer pesadamente al suelo, cubiertos de evidencia de la peste que pronto los alcanzaría. Esta no es la única vez que existen relatos de cadáveres humanos utilizados en la guerra psicológica y biológica durante la era medieval. En varias batallas importantes, hay informes de que se usaron trabuquetes para lanzar cadáveres de caballos y restos humanos hacia los castillos en un intento de derrotarlos durante un asedio. Armas sónicas psicológicas. Algunas armas no están diseñadas para matar o mutilar al enemigo, sino para infundir miedo. Si se hace de manera efectiva, los soldados asustados ya no desean luchar, sino que huyen de los horrores del combate. Un elemento clave en estas armas de miedo es el ruido que emiten, ya que muchas están diseñadas para causar efectos psicológicos por medio de sonidos intensos o perturbadores. A su vez, se aprovechan de la susceptibilidad de los humanos a la sobreestimulación auditiva intensa y a la reacción psicológica. Número 1. Silbato de la muerte azteca. En 1999, un descubrimiento arqueológico en Ciudad de México reveló lo que podría haber sido uno de los primeros ejemplos de un arma basada en el sonido. Al excavar un templo de Eekar, dios azteca del viento, arqueólogos hallaron el esqueleto sacrificado de un joven con 2 silbatos en las manos. Se asumió que los silbatos estaban ahí para imitar los vientos del inframundo. Los investigadores llamaron a estos hallazgos el silbato de la muerte azteca. A medida que los arqueólogos continuaron reuniendo información sobre el silbato y cómo se usaba, comenzaron a surgir otras teorías sobre su uso en combate.
Es probable que estos no fueran solo instrumentos utilizados durante sacrificios humanos, porque dado el grito horripilante que producía en las reconstrucciones, puede que se haya usado como un arma de guerra. El silbato de la muerte es un tipo de silbato de resorte de aire, con versiones previas halladas entre los mayas. El silbato de la muerte azteca suena como si alguien fuera desollado vivo. Cuando imaginamos a miles de guerreros aztecas marchando a la batalla, armados con mazas y lanzas mientras soplan esos silbatos de la muerte, es fácil comprender lo efectivo que pudo ser este objeto para aterrorizar al enemigo. Número 2. Las trompetas de Jericó, sirenas Stuka. Al hablar de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, los Junkers Ju-87 son quizá de los primeros aviones que vienen a la mente, siendo uno de los más notorios y reconocibles de toda la guerra. El bombardero en picada y avión de ataque Stuka se usó en la Guerra Civil Española con la Legión Cóndor alemana, y en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial en las tácticas de Blitzkrieg de Alemania. La batalla de Bretaña evidenció las desventajas de los bombarderos Stuka, especialmente su baja velocidad, que los hacía inadecuados para el combate aire-aire. A medida que avanzaba la guerra y la supremacía aérea alemana comenzaba a flaquear, el papel del Stuka en el conflicto también fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, por una razón clave, el Junkers 87 continuó como símbolo de la Blitzkrieg. Todos los que se enfrentaron a esa aeronave recuerdan una cosa sobre ella: el ruido que hacía. Los Stukas tenían una característica interesante en su fuselaje. Había dos sirenas de hélice de 2.3 pies de diámetro en las patas del tren de aterrizaje. Cuando el avión entraba en picada, la sirena emitía un fuerte sonido como un grito. Con el aumento de la velocidad, el ruido se intensificaba. Por lo tanto, las sirenas fueron simbólicamente nombradas las trompetas de Jericó. Irónicamente, las sirenas no solo afectaron a los soldados enemigos. Los pilotos alemanes también las hallaban perturbadoras, sobre todo al ejecutar un difícil procedimiento de picada. Otra desventaja era que las sirenas reducían la velocidad entre 10 y 20 millas por hora, o 20 a 25 kilómetros por hora. Eventualmente, las sirenas fueron retiradas del uso, pero las trompetas de Jericó siguieron siendo un símbolo destacado de la guerra. Número 3. Los órganos de Stalin. BM-13 Katyusha. El uso del BM-13 Katyusha como arma basada en el sonido fue completamente accidental y nunca se diseñó con efectos psicológicos en mente. Era un arma de artillería innovadora con una fuerza destructiva devastadora. Sin embargo, el sonido que producía era tan inquietante que infundía miedo entre las filas de la oposición. La lanzacohetes múltiple, 13 conocida como Katyusha, fue creada por orden del Instituto de Investigación Científica 3 de la Unión Soviética para desarrollar un lanzacohetes en un camión capaz de disparar cohetes de aviación contra objetivos terrestres. Diseñada en secreto, el arma se usó por primera vez en 1941 contra trenes alemanes en la estación de Orsha con gran eficiencia. Los primeros informes del comandante del Ejército Rojo, Andrei Yeremenko, describieron cómo los cohetes subían como cometas con cola roja y explotaban con un estruendo similar al trueno. El efecto de las ráfagas de 320 cohetes en un lapso de 26 segundos en un área muy limitada superó todas las expectativas. Los alemanes huyeron en pánico. Admito que nuestras tropas también se retiraron igual. Por razones de seguridad, no les habíamos informado de antemano sobre el uso del nuevo arma. Cierro cita. Los soviéticos llamaron al arma Katyusha, probablemente por la popular canción patriótica de la guerra. Los alemanes también tenían un apodo para el arma: los órganos de Stalin. Esto se inspiró en el silbido de los cohetes entrantes, que aterrorizaba a las tropas alemanas. Su sonido distintivo se volvió sinónimo del caos que traía consigo. Con una descarga de 4 Katyushas, en solo 7 a 10 segundos explotaban 4.35 toneladas de explosivos en un área de 10 acres. En conclusión, la Katyusha fue un arma muy poderosa y efectiva. Provocó una gran destrucción y generó un miedo masivo al mismo tiempo. Número 4. Alma errante. Durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, los vietnamitas creían que cuando una persona moría, el cuerpo debía ser enterrado donde nació, o su alma vagaría para siempre por el inframundo. En 1964, soldados estadounidenses en una estación de radio del sur de Vietnam aprovecharon esta creencia creando sonidos ominosos y grabaciones de voces. Con soldados survietnamitas que imitaban a almas errantes decaídos del Viet Cong,
Estas grabaciones se compilaron en la más famosa, la cinta fantasma. Número 10. La grabación comienza con música fúnebre budista, seguida por los aullidos de un hombre en agonía. Luego, la voz de una niña llama a su padre, un soldado caído, para que regrese a casa. Después, se escucha la voz distante y con eco de su padre respondiendo, buscando a sus seres queridos. Finalmente, la voz del soldado muerto se dirige a sus compañeros, diciéndoles que murió una muerte sin sentido y que terminó en el infierno. La grabación termina con un mensaje: váyanse a casa, amigos, antes de que sea demasiado tarde, seguido por los gemidos de un hombre atormentado en el infierno. Se les indicó a los operadores que se abstuvieran de reproducir la cinta cuando estuvieran cerca de soldados aliados survietnamitas, por temor a que también los afectara a ellos. El éxito de la Operación Alma Errante fue muy cuestionable. Los soldados del Vietcong rápidamente se dieron cuenta de que lo que escuchaban era una grabación, y a su vez la usaron para localizar la posición del enemigo y dirigir su fuego. Como resultado, la operación fue cancelada en 1971. Esto no quiere decir que no se usaran más grabaciones, como otra grabación de un rugido de tigre que también se reproducía a través de altavoces. 5. Dispositivo acústico de largo alcance, el RAD. El LRAD o dispositivo acústico de largo alcance a menudo se coloca en la familia de las armas sónicas modernas, aunque sus diseñadores originales, la American Technology Corporation, en 2003, negaron que se tratara de un arma. No obstante, es efectivamente un cañón sónico que puede usarse para herir, repeler o incapacitar al objetivo. Sus dos principales habilidades son la amplificación de la voz para comunicarse a largas distancias y la emisión de un tono de alerta. El tono de alerta puede llegar a 160 decibeles, unos 40 decibeles más que un motor de avión al despegar. Un sonido tan intenso puede causar dolor, desorientación, náuseas, migrañas e incluso daño auditivo. Las unidades de policía suelen usar dispositivos como el LRAD para controlar grandes multitudes, a menudo durante protestas. Las armas son de tamaño relativamente pequeño y por lo tanto pueden montarse en vehículos como automóviles, helicópteros y lanchas patrulleras. Hay numerosos informes sobre el uso exitoso del LRAD como arma sónica provenientes de países de todo el mundo. Un caso destacado es el de las Fuerzas de Defensa de Israel, que usaron armas sónicas para dispersar a manifestantes palestinos. Las fuerzas estadounidenses las han usado en Irak para dispersar multitudes en sitios asociados con terrorismo. Otros usos para el arma incluyen instalarla en barcos de carga como protección contra piratas. Donde y como sea que se utilice, es uno de los pocos ejemplos modernos de un arma sónica poderosa y